Señores, salimos en 5 minutos. Acá hay un evento, se llama Transcordilleras de gravel. 8 días de pedalear, pero pedalear de verdad, hermanos. Son 8 etapas con 850 kilómetros más o menos, con 22.000 metros acumulados en 8 días. Autoasistido quiere decir que uno lleva su trasteo, sus chécheres, sus chiritos. Esto es una ayuda didáctica para que ojalá se arriesguen, porque ese evento enriquece el alma. Y el próximo año, Dios quiera verlos allá. Transcordilleras. Colombia tiene una particularidad, tiene 3 cordilleras que la cruzan de norte a sur, la occidental, la central y la oriental. ¿Qué busca este evento? Cruzarlas las 3. Una cordillera va desde muy bajito, entre los valles que hay, a muy alto. La altura más baja pudo haber sido 200 metros o 250 y la altura más alta era casi 3.900. Páramo, hace frío, cuesta respirar. Esa pregunta de gravel o cross country es que me la hicieron más de la cuenta. La gente tiene muy poca fe a una bici de gravel. 5 kilos, llantas más gordas, por 8 días, 8 etapas duras. Uno empieza a jugar con esas balanzas. A ver, me gustaría es ver un cross countrycero fuerte que se meta para poder, listo, venga, comparemos a ver quién saca más provecho. Es el indio, no la flecha. Todos acababan. ¿Que cuál es mejor? No sabemos. Yo me juego por la de gravel. Uno, para prepararse para un evento de este nivel, hay que sacar horas culo, porque es la única forma que uno va a entender cómo se siente al día siguiente cuando uno está cansado. Yo vi gente allá de todos los estilos, de todas las edades, de todas las bicicletas. Es cuestión de ir con paciencia, ir a su velocidad. Uno se prepara en esas montadas para que ese evento lo disfrute. Un jersey, una licra, unas medias y ya. O sea, usted coge, lleva 2 licras y ¿qué? Va a cargar la sucia, es una licra, y lávela y úsela. Pero si arrancamos a montar pensando, y si sale mal, básicamente lleva otra bici de repuesto. Entonces hay que ir con buena fe, y si me caigo, toca llegar al siguiente destino, comprar un jersey, a comprar una licra. Yo llevaba una chaqueta, una Gore-Tex, una de plumas que era para el post. Hay otra gente que no llevaba, o sea, ardila. Llevaba creo que un chalequito. También llevaba guantes de nitrilo, llevaba en tema del cuello, llevaba otros guantes de repuesto, otro jersey, ahora esencial de calor. Tener muy presente la hidratación. Cargar sales, eso ayuda muchísimo para el calor extremo, pero igual hay que tomar agua. Y esenciales de mecánica, yo llevaba una maletica en el marco donde tenía un neumático, tenía una pila CR2032, tenía un Power Link, que es de la cadena, la válvula del gusanillo, también palancas, el sistema de clutch, que es de Giant, una herramientica, una Bristol, que traía también lo esencial. En el timón tenía en uno de los tapones mechas, con el aplicador también, aceite, llevaba la pipeta y el inflador lo llevaba en la maleta de atrás. La próxima es ver hasta dónde quiero arriesgar, bajar una gota de peso por mayor eficiencia. La caída fue parte de la experiencia. O sea, le tiré más duro la cuenta a una pobre rueda que es ultra liviana, un huevón de 80 kilos, ex downhillero, 19 años de carrera deportiva de downhill o casi 20, y nunca me daba tan duro, ni me había roto tantos huesos, ni había tenido una cirugía donde me pusieran tornillos y platino. Uno cada día tenía un sticker, eran 8 días, me falta un sticker. Es una buena motivación a tener que volver el próximo año, porque la verdad es que lo disfruté. Las caídas llegan, las caídas pasan, cambian los planes, uno sufre, lo hacen reflexionar, lo hacen agradecer, y vean ese letrerito de allá arriba, menos es más, que esa es la vida, y este evento le enriquece a uno eso. A mí Daniel Botero, manizaleño, me dijo, ojo que el día que Lawrence le diga que afloje, pues afloje, porque es que los punteros controlan realmente el paso, el lote. Y una vez que me metí, me dijo, Marcelo, slow. Y Marcelo slow mucho rato. Faltando 4 kilómetros para llegar al alto, se fueron. Todos, que una parada a orinar, listo.
se acuerda, pues qué necesidad hay de decir que no paro porque no me da la gana. Que se me miraban raro, al principio sí, obviamente, porque pues toda la gente iba full rutero. La pantaleta que yo uso es muy cómoda, es muy ceñida, es muy flexible. Que en una futura oportunidad iría sin short, es probable que vaya en licra como tal. Uno tenía los hoteles ya reservados, sea con el evento o sea por cuenta propia. El evento como tal no le da a uno nada. Lo único que le da es un café en la mañana. Es que no es que dan tacaños. No es para que a uno le hagan las cosas. Eso es bikepacking. Es uno resolviendo en la marcha. Son 3 variables importantes a considerar al labrado: presiones, tanto adelante como atrás, y tamaño de la llanta. Uno puede decir, me la juego por una llanta que ruede, pero que ruede una belleza. Y el día que le toque subir por una loma, vuelta a nada, no va a subir. O en una bajada bien resbalosa, va a sufrir también. Mi apuesta fue la Rambler. Hay más extremas. El próximo año, de pronto apueste por una que ruede más. Un tensor de montaña, cosa que me recibiera 11 velocidades y me recibiera desde piñón 9, que tiene la pacha de 13, hasta piñón 45. Ahí ya me daba un buen rango de listo, estoy planeando, todo bien, estoy subiendo, escalando parado, todo bien. Yo preferí irme con monoplato, plato 32. Lo que sí no tenía en mi bicicleta, el guía cadena, y me tocó ver a Lawrence, el que ganó en una etapa 2 veces, pum, cadena para afuera. Le puse guardabarrito, más caramañolas o termos. Yo puse 3, donde tenía 2 con hidratante. Arriba puse otro porta caramañolas con la herramienta y el porta caramañolas de abajo con otro termo donde cargaba geles, las cremas de la cola, cremas de las piernas, muy importante. Porta caramañolas que realmente tengan muy buen ajuste. Entonces las 3 mías que eran de uso constante iban con un cauchito que aseguraban que no se movieran. Tenían la alforja atrás y un sistema que se llama Aeroe, muy estable. Era así anclado a la tijera, eso no se movía para nada. Pedales de cross country, timón 44, para ir más cómodo en las bajadas. Se junta con otros corredores, compra un pan tajado, compra jamón, queso o mantequilla de maní, mermelada y hace sándwiches. Se los mete donde pueda metérselos y en el camino se los va comiendo. Uno puede comprar barras de granola o una Milky Way, una Snickers, una Jumbo. Lo importante es comer cada media hora, cada hora. O sea, si uno llega al punto de esperar que dé hambre, la cagó. Hidratación, toca sí o sí parar. Le decía a Ardila, no, esperemos que más adelante paramos. Y nada de tiendas, y nada de tiendas, y nada de tiendas. Y un calor infernal. Los dos morimos. Ni un río, no veo nada. Pero incluso cuando íbamos en la punta, porque hubo varios días que estuve en la punta mucho rato, se hace una parada consensada. Toca entonces llevar menuda para comprar de una, para ver qué hace, tanquee cada termo, compre un Gatorade, alguna cosa, tanquee lo que pueda, para que retome la carrera rápidamente y compre ese pan o alguna cosa. Y ahí es donde es importantísimo, mucha gente no logra soltar las manos. Aquí sí es fundamental, sacar, abrir, pelar, masticar, pero rápido. El tiempo post etapa es muy relativo. En el caso de los punteros, llegan a las 5 horas. Dicho eso, a la 1:30 ya estaban en la meta. Tenían toda la tarde para almorzar, lavar ropa, hacer siesta, revisar la bicicleta, lavar la bicicleta, comprar comida para el día siguiente, volver a comer y dormir. Había una niña, ella llegaba cada día a las 7 de la noche, a las 8. Llegaba seguramente a comer, a dormir y al siguiente día a pedalear. Es que no tenía opción. Seguramente lavaban la ducha y al día siguiente ponían ropa mojadita y siga. El mismo evento le daba a uno archivo GPX que luego se arrastra al ciclocomputador donde ya hay una navega. Pero más importante aún es la información que arroja este archivo. Le va a decir, la siguiente subida es de tantos kilómetros, tanta inclinación. Esa noción ayuda mucho a saber qué falta, a saber dónde aprieto, a saber dónde me guardo. Eso es importante. No es tan sencillo empacar la vida de 8 días en un espacio reducido. Encontrar un desodorante que pese poquito, una crema de dientes chiquitica, con gramos que cuestan al final del día. Saber que deja la parte de frío a la mano. Hay pastas, digamos las pastas de sales, se explotaban. Prueben los pesos,
En mi caso, la bici mía quedó pesando 16 kilos con todo encima. Vamos traqueados. Llevamos un aparatico que es un GPS. Hay que prenderlo en la mañana y apagarlo cuando no acaba la etapa. En vivo y en directo, la familia puede verlo, el evento puede verlo. En dado caso que se caiga, pues sabrán dónde quedó tirado. Y también pueden controlar que usted sí realmente haga el recorrido que es. El único que decide si está bien o no pegarse del camión es usted, si usted está solo. Si usted quiere ganar con trampa, allá usted. Uno vive esto para mí y para poder transmitirlo, para poder impactar positivamente a la gente. Ahí está abajo el botón de suscripción y aquí estamos. Hasta una próxima oportunidad.